segundo bloque, que es el doctor Eduardo Penny Montenegro. Él es especialista en medicina interna y geriatría, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú, coordinador regional andino del Foro Internacional de Medicina Interna, académico asociado de la Academia Nacional de Medicina, máster en el American College of Physicians y fellow del American Geriatric Society y coordinador de geriatría de la Clínica Delgado. Medalla de oro al mérito extraordinario en el Colegio Médico del Perú. El tema de su ponencia es importancia clínica de los factores de riesgo. Le vamos a pedir que sea súper estricto con la hora, si es posible resumirlo un poquito porque estamos con 20 minutos de retraso. Muchas gracias, doctor Penny. Adelante. Bueno, les daba un saludo para todos, cordial, y les mencionaba que muchas de las enfermedades y procesos mórbidos son prevenibles, tanto las enfermedades agudas, las enfermedades crónicas, muchos problemas de accidentes. Y ese es algo que tenemos que ser muy conscientes de este hecho de que muchas de ellas son realmente prevenibles. Sobre todo cuando hablamos nosotros de enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales han aumentado y son ahora controlables y vuelvo a repetir, prevenibles, y son muy importantes porque causan alrededor entre el 70 y 75% de la mortalidad mundial. Y tanto así que muchas de ellas son prematuras, y esto es un problema en especial que tenemos que tener los países en desarrollo a tener en cuenta, porque esto altera nuestra operatividad y también altera todos nuestros costos. El impacto de estas enfermedades crónicas no transmisibles es que el 42% fueron de funciones prematuras y evitables. Y nos ataca, pues, como mencionaba, a países de ingresos bajos y medianos. Sabemos nosotros por dos grandes estudios, el INTERHEART y el INTERSTROKE, que tenemos una serie de conocimiento en base a los factores de riesgo tanto para prevenir la enfermedad isquémica coronaria como la enfermedad isquémica cerebral. Sin embargo, nos descuidamos en el día a día en el control de estos factores de riesgo. La expectativa de vida ha mejorado, sobre todo la expectativa de vida saludable, y vean ustedes cómo en los últimos 20 años hemos mejorado de cerca de 57 años a cerca de 64 años, como, digamos, ausencia de grandes problemas desde el punto de vista de salud. Pero esto obviamente no es suficiente. Teóricamente la expectativa de vida biológica debería ser alrededor de los 120 años y muy pocos países en el mundo llegan a una expectativa de vida de 80 años. Entonces acá quiere decir que hay un problema realmente a solucionar, sobre todo en países que son más pobres. Si nosotros nos fijamos, la historia natural de la enfermedad, y esto es muy importante a tenerlo en cuenta, va desde la persona perfectamente sana hasta la enfermedad enferma, hasta la persona enferma que ha pasado una etapa de curación. Y así tenemos que entre el sano y el inicio de una enfermedad están los factores de riesgo de exposición. Pasan después por una fase subclínica, que es ahí donde nosotros se inicia la enfermedad y hacemos el diagnóstico, y desde el punto de vista de los factores pronósticos, pues entramos a una fase de resolución. Sabemos nosotros que hay pues prevención primaria, justamente aquí, prevención secundaria para evitar daños y la prevención terciaria en relación a la rehabilitación. Esta historia natural de la enfermedad tenemos que recordarla, porque usualmente la olvidamos. Y tenemos que tener en cuenta que hay un periodo prepatogénico, que hay una interacción entre una serie de factores endógenos y exógenos, que al final de cuentas trae como resultado el que se facilite, que se produzca y se desarrolle una enfermedad. Obviamente, esta es una etapa sumamente importante porque esta es una etapa que es prevenible. Después viene el periodo patogénico subclínico, donde ya hay lesiones anatómicas o funcionales,
pero que no tienen expresiones clínicas claras. Y que esos son los pacientes, por ejemplo, que se descubren de casualidad porque tienen una hiperglicemia o porque tienen una dislipidemia, o porque cuando hay un control operativo de presión arterial se encuentra en el despistaje de estas personas que son hipertensas, pero no es lo óptimo, obviamente. Después viene lo que nosotros llamamos el periodo prodrómico, que aquí en este periodo prodrómico es la primera fase clínica donde hay pues manifestaciones generales, algo confusas, y donde es muy difícil hacer el diagnóstico exacto. Después viene el periodo clínico, que ahí es donde entramos usualmente los clínicos, porque ya se evidencia la enfermedad y hacemos un diagnóstico y un tratamiento, lo cual es más sencillo. Y eso no tiene ninguna gracia en realidad, porque esto es un problema muy obvio realmente. Y después viene todo el llamado periodo de enfermedad propiamente dicha, que evoluciona o hacia la curación con o sin secuelas, o a la cronicidad o a la muerte. Y miren que estos conocimientos los tenemos nosotros desde el año 1965 escritos, pero obviamente desde que comienza todo el acto médico en la humanidad, ya sabemos que hay una serie de cosas. Lo que pasa es que lo hemos tenido nosotros escondido, ocultado, no le hemos dado importancia en realidad. Es importante tener en cuenta que el concepto de salud es un estado de bienestar o de equilibrio, pero que puede ser visto a nivel subjetivo, que la persona, como no tiene síntomas, dice, ah, caramba, yo estoy sano. O a nivel objetivo, donde se constata la ausencia de una enfermedad. Pero ojo, también hay que objetivizarse la ausencia de factores dañinos a la persona. O sea, no es solamente la clínica, no es solamente la manifestación de enfermedad, sino también en la detección de los factores dañinos, porque ahí estamos hablando de que ya hay enfermedad propiamente dicha, o se está desarrollando la enfermedad, o se va a empezar a desarrollar propiamente dicha. La Organización Mundial de la Salud, y esta es la definición clásica emitida en el año 1948, dice, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y todos hemos estado asumiendo durante todos los años en que si yo me siento bien física y mentalmente y estoy bien socialmente, pues estoy sano. Y eso no es totalmente cierto, porque no solamente involucra la ausencia de afecciones, sino que también de las enfermedades. Y estas afecciones pueden ser en muchos casos clínicas o preclínicas propiamente dicho. ¿Qué ha pasado con la medicina interna? En la medicina interna nosotros hemos sido enfocados tanto por los niveles de enseñanza como el día a día, como diagnosticadores y manejadores de todos los aspectos no quirúrgicos, de las enfermedades que afectan al cuerpo. Pero nos hemos olvidado que hay dos cosas sumamente importantes en nuestra propia definición, lo cual es la prevención y la atención integral de las personas sanas. Y digo de las personas sanas porque las personas sanas no son enfermos, y nosotros las conceptuamos como una medicina de atención a los enfermos. Y eso no es correcto, porque nuestro papel es el papel de atención de la población sana, de la población no enferma, con un papel muy importante de evitar el desarrollo de la enfermedad. Obviamente le hemos estado dando mayor importancia a la enfermedad y al enfermo que en el paciente o en las personas que todavía no han desarrollado la fase clínica. Por lo tanto, podríamos inferir nosotros que estar sano o sentirse sano no se define por el hecho de no estar enfermo, y que los hábitos no saludables son actitudes que afectan potencialmente nuestra salud, tengamos los síntomas o no tengamos los síntomas. La salud pública se encarga de impedir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Y esa es su definición de salud pública. Y esto es muy importante
interrelacionar la salud pública, la salud comunitaria con la salud personal. Y entonces en las funciones de la salud pública tenemos que está la protección de la salud, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y de la restauración de la salud. Y estos son conceptos que vienen desde 1920 y que no han cambiado, no han variado. Simplemente se han postergado, sobre todo la parte de impedir las enfermedades y sobre todo por parte del médico en su medicina individual. Pero eso no es correcto, porque hemos dejado al Estado que se encargue de impedir las enfermedades, pero nosotros en el día a día, con la atención de las personas y de los pacientes, tenemos un papel sumamente importante. Prevención primaria son todas aquellas cosas, acciones que nosotros realizamos para impedir o disminuir la aparición o probabilidad de ocurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, estamos actuando sobre los factores de riesgo. Y como ya hemos visto anteriormente, pues los factores de riesgo son la alimentación, la actividad física, la parte mental, pero también tiene que ver pues con cinturones de seguridad para evitar, digamos, traumas o accidentes automovilísticos que nos lesionen, o teniendo pues un control sobre los agentes etiológicos cuando se tratan sobre todo de enfermedades infecciosas y que tienen que ver pues con las inmunizaciones, con la higiene, con el uso potable, de agua potable, de desagües, etcétera, etcétera. ¿Qué incluye? Y esto quiero hacer un énfasis, una evaluación médica, una evaluación clínica en este caso. Primero, no solamente debe comprender los datos de la enfermedad actual, con una historia clínica personal, con sus funciones vitales completas, con el peso, el índice de masa corporal, la medición de la cintura abdominal, la fuerza de presión, estabilidad, todo eso. Sino que también es sumamente importante que nosotros evaluemos los factores de riesgo de enfermar, pero no solamente los factores de riesgo en relación a la enfermedad con que está viniendo el paciente a buscarnos, sino también de otras enfermedades que él pudiera desarrollar. Y si estamos viendo a una persona que todavía no es paciente, pero que viene a buscarnos porque quiere saber cómo se encuentra su salud, tenemos que buscar todos los factores de riesgo para estar completamente seguros de que no hay un problema y poder aconsejarlo adecuadamente. Entonces ahí tenemos que ver también antecedentes familiares, cuál es el ambiente epidemiológico, podemos utilizar las calculadoras de riesgo, ver las condiciones y el estilo de vida, tenemos que ver el hogar, la familia, el trabajo, el ambiente social, los recursos económicos. Y eso es evaluación integral, donde incluyen los factores de riesgo de otras enfermedades. Y eso es lo que no estamos haciendo y tenemos que hacernos una autocrítica. Ahí estamos fallando. ¿Qué son los factores de riesgo por definición de la Organización Mundial de la Salud? Son rasgos, características, circunstancias o exposición de una persona que aumente su probabilidad de sufrir o contraer una enfermedad o lesión, que no son la causa necesariamente. Y esto pues ya desde el año 61 se comenzó a describir por primera vez los factores de riesgo en relación a hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, a los problemas de lípidos y a los problemas de colesterol, básicamente. ¿Cuál es la importancia de estos factores de riesgo? La importancia es que son evitables y ahí es muy importante. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo más importantes? El sobrepeso o el bajo peso, los extremos como siempre, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el alcoholismo, los problemas de agua y desagüe o del déficit de saneamiento, la falta de higiene. Quienes están expuestos a esto desarrollan un mayor riesgo de salud a aquellas personas que no están expuestas a este riesgo. Y hay que tener en cuenta que a veces pueden coincidir factores de riesgo que tienen factores pronósticos. O sea, hay una sumatoria de factores de riesgo que alteran todo el pronóstico. Entonces,
hay que tener en cuenta que siempre debemos evaluar esto. Ahora, ¿cuál es la mejor forma, el mejor estudio epidemiológico que podemos tener nosotros para evaluar los factores de riesgo? Indudablemente es el estudio de cohortes, pero el estudio prospectivo, en el cual hay un seguimiento, proyección o incidencia. Entonces, cuando queremos nosotros evaluar factores de riesgo, debemos nosotros ver o leer o buscar los estudios prospectivos de cohortes. Ahí es donde vamos a tener nosotros el mejor tipo de investigación, que es observacional y analítico, y donde básicamente, como ustedes saben, se compara la frecuencia de la aparición de un evento entre dos grupos, uno que está expuesto al factor y el otro que no está expuesto al factor. Lamentablemente, estos son estudios de alto costos, pero son estudios muy sólidos. El estudio retrospectivo es válido, pero no tiene la fuerza del estudio prospectivo. Entonces, aquí en un inicio, los individuos no deben tener la enfermedad a investigarse y se les sigue durante el tiempo para ver la frecuencia de presentación de acuerdo a la exposición o no de los factores de riesgos. ¿Cuál es la razón de ser de los factores de riesgo? Bueno, es identificar a estos factores en una población en grupos específicos a través de los estudios epidemiológicos y que pueden ser o podrían ser modificados en alguna forma si nosotros intervenimos. Y de ahí la gran importancia a fin de evitar la ocurrencia de la enfermedad o otro daño que se puede estar presentando. El gran estudio epidemiológico más completo hasta la fecha es el desarrollado por o llamado el Global Burden of Diseases. Está dirigido por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Seattle, en Estados Unidos, y comprende datos de morbilidad y mortalidad de 204 países y territorios en el mundo, de 369 enfermedades y de 87 factores de riesgo. Aquí les he puesto 20 agrupando 20 factores de riesgo, pero ellos están compuestos también por otros subriesgos, lo cual hace la cifra total de 87. Y como verán ustedes, pues va desde el agua no potable, los problemas de saneamiento, los problemas del aire, ambientales, los riesgos laborales, los aspectos nutricionales, alcohol, drogas, tabaco, pero también el abuso sexual, el sexo inseguro, la poca actividad física, los problemas de lípidos, de la presión, de peso y sobrepeso, de la disfunción renal y los problemas de osteoporosis. ¿Por qué? Porque nosotros no somos médicos que debemos centrarnos solamente en enfermedades propiamente dicho. Tenemos que ver un contexto mucho más amplio de eso. Y de ahí la importancia de que el médico pues tiene que saber de aspectos sanitarios, porque el médico no siempre trabaja en una ciudad, muchas veces trabaja en el campo y tiene que saber pues cómo se hace un silo, cómo se puede suministrar mejor calidad de agua, cómo uno tiene que cuidar el medio ambiente. Y eso es muy importante y eso nos hemos olvidado. Entonces nos hemos quedado como médicos en grandes ciudades, en grandes hospitales o clínicas y nos estamos olvidando de la razón de ser de nuestra profesión, que es básicamente la protección de las personas, evitar que se enfermen. Y si se enferman, tratar de detectar tempranamente, de curarlas y rehabilitarlas. Pero el contexto es mucho más amplio del que estamos haciendo. Y esta tiene que ser una autocrítica que tenemos los internistas. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle a nosotros en las universidades, a nuestros alumnos, todo este tipo de visión. No podemos olvidarla. No por el hecho de ser especialistas, tenemos que olvidar la razón básica de médicos. Riesgos cruciales que han detectado en este estudio, por ejemplo, es el índice de masa corporal elevado. El problema de sobrepeso y el problema de obesidad nos trae grandes problemas, como ustedes saben. El problema de la hiperglicemia, la polución ambiental es parte de la medicina. La calidad nutricional que tengamos, la actividad física, pero también hay otros riesgos importantes, los cambios climáticos y también la pobreza. Entonces, los médicos no podemos olvidar
que también somos partícipes de la llamada justicia social. No estamos hablando de comunismo, estamos hablando de ese tipo de cosas, por favor. Simplemente estamos hablando de que nosotros tenemos que tener una preocupación por la justicia social, porque las personas estén adecuadamente en su mejor ambiente global. Pero también esto no solamente son de riesgo de enfermedad de las personas, sino también de costos. Y aquí, por ejemplo, en este estudio publicado este año, los altos costos en atención médica y factores de riesgo modificables están en el alto índice de masa corporal, está en la elevación de la presión arterial sistólica, de la glucosa, los riesgos dietéticos y el tabaco. Entonces, para disminuir los altos gastos, y eso es sumamente importante en países en Latinoamérica, hay que prevenir y controlar la exposición a esos riesgos. Y la fracción del gasto más elevado es para gente mayor de 65 años, porque ustedes saben que es muy frecuente la multimorbilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, la educación sanitaria. Y aquí no estamos hablando solamente de nosotros los médicos, sino estamos hablando del Estado, estamos hablando de todas las instituciones. La educación sanitaria empieza en el hogar. El lavado de las manos empieza en el hogar. El buen uso de las excretas empieza en el hogar. Continúa en el colegio, en todos los institutos, llámense universidades o todo aquel sitio donde podemos nosotros ir mejorando nuestra calidad de información y de formación. Pero también incluye la consejería que podemos hacer nosotros los médicos y el manejo de los factores de riesgo. Y obviamente la comunidad en general también tiene que conocer de todo esto para que ellos participen activamente. El Estado en todos sus estamentos tienen que participar. Y también tienen que participar los medios de comunicación, tanto los escritos como los orales, los visuales, los lugares de trabajo también tienen que participar en esto. Hábitos saludables, ya sabemos nosotros que son una adecuada alimentación, la actividad física y mental, las medidas higiénicas básicas, las medidas de seguridad, el plan de vida que podamos generar cada uno, las actividades sociales y económicas, los pasatiempos, el programa de inmunizaciones y el evitar hábitos nocivos. Y esto tenemos que estar de acuerdo toda la sociedad en su conjunto y todo el Estado en su conjunto, porque eso es lo que nos permite a nosotros controlar las enfermedades o diagnosticarlas tempranamente, evitando daños y costos a nuestra comunidad. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros utilizando de 1 a 3 dólares, por persona y por año, podríamos cambiar la historia de salud de nuestros pueblos. Entonces, en un país que tenga 30 millones de habitantes, 100 millones de habitantes podrían estar cambiando la salud. ¿Por qué? Por educación médica. Y ahí tenemos nosotros que trabajar con eso. Conclusiones para que se lleven a casa es que las enfermedades inician con la exposición a los factores de riesgo. Acordarse de eso, gran parte de estas enfermedades podrían evitarse. La detección e identificación temprana es importante para lograr la salud de las personas. Ojo, de las personas, no estoy hablando de pacientes, de las personas. Dentro de la atención integral de salud se encuentra la prevención del desarrollo de las enfermedades. Con una evaluación integral podemos determinar los principales factores de riesgo y las medidas a tomar son simples y están relacionadas al comportamiento humano, a las medidas sanitarias y de seguridad y a las inmunizaciones. En esta oportunidad he querido decirles que yo no le puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y esa ha sido mi tarea hoy día, de hacerles pensar en todo este gran problema. Les agradezco mucho la atención y la paciencia que han tenido conmigo. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, doctor Penny. La moderadora de hoy día ha tenido problemas con su audio y con su internet.
Así que me permito agradecerle el esfuerzo y hacernos reflexionar en un tema en que no, usualmente no reflexionamos, que es el de considerar los factores de riesgo en nuestro día a día cotidiano con los pacientes en la práctica de la medicina interna. Muchas gracias. No vamos a poder hacer preguntas en honor al tiempo y pasaríamos ya al siguiente expositor, al doctor Carlos Ibáñez. Bienvenido, doctor Ibáñez.